Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. En este video que les preparé explico algunas de las representaciones gráficas que vamos a utilizar a la hora de analizar los datos que están presentes en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Entonces comencemos. Existen muchas representaciones gráficas, pero nosotros hoy vamos a hablar sobre el histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias, que para nosotros graficarlo siempre vamos a utilizar a la variable, pero vamos a hacer los dibujitos, pero en forma de barras. Ahora, ¿cómo lo vamos a construir? Nosotros vamos a trabajar siempre con el primer cuadrante del plano cartesiano, que es este que estoy dibujando acá. Él tiene un eje que se llama eje X. Entonces, en ese eje X, que es el eje horizontal, vamos a colocar los límites de clase. Más adelante les voy a explicar cuáles límites vamos a utilizar, ¿ok? Porque no los vamos a utilizar todos. En algunos casos vamos a utilizar solamente el primer límite, pero el superior de la primera clase y todos los superiores, ¿ok? De todas las clases. A estos límites de clase nosotros los vamos a acompañar siempre con el nombre de la variable principal. En el eje de las Y, nosotros vamos a colocar, recordemos que el eje de las Y es el eje vertical, a la frecuencia, pero ¿cuál frecuencia? A la absoluta. Y la vamos a acompañar de la variable secundaria. Pueden utilizar, además de la frecuencia absoluta, también pueden trabajar con lo que es la frecuencia relativa y también con la frecuencia porcentual. También pudiesen utilizar a la frecuencia acumulada. Lo último que hacemos es dibujar las barras. Esas barras tienen forma como de rectángulo, como estos que voy a dibujar acá. Así. Tiene forma de rectángulo. Pero esos rectángulos van a ser pegaditos, uno al lado del otro. Cuando nosotros dejamos un espacio entre estas barras, por ejemplo, que nos queda así, y luego para dibujar la otra dejamos un espacio, vean, este espacio que se dejó acá vacío, este espacio vacío, ya yo estoy en presencia de otra representación gráfica, que en este caso es un diagrama de barras, ya no sería un histograma de frecuencias. Entonces lo importante es que esas barras que nosotros dibujemos lo vamos a hacer por cada clase, tomando en cuenta la altura que tenga cada barra. Y esa altura debe ser igual a la frecuencia de esa clase. Vamos a un ejemplo entonces. Este ejemplo lo tomé de la página Matemóvil del profesor Jorge, se los recomiendo. En este ejemplo que yo les traje, fíjense, dice que se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados. Ya de una vez yo les doy la tabla. Recuerden que para construir la tabla debieron haber datos que ustedes ordenaron, aplicaron el método de Stoyer y al construir los límites de clase y la frecuencia absoluta, ¿verdad? Este fue el resultado. Lo primero que necesitamos identificar es quién es la variable principal. En este caso, nosotros registramos los tiempos. Esos tiempos de esas llamadas es la variable principal. A la variable principal es a la que nosotros le construimos estos límites de clase o intervalos de clase. Como el ejercicio no me indica el tiempo, vamos a asumir que fue en segundos. Lo segundo que nosotros obtenemos al realizar nuestro conteo es a la frecuencia absoluta, que en este caso son el número de llamadas, que está representada en la casilla amarilla. Aquí arriba se me olvidó colocarle, ¿verdad?, el nombre de la variable. Ustedes se lo pueden colocar. Número de llamada. Adicional, bueno, proporciona una frecuencia porcentual, una frecuencia acumulada y la marca de clase, porque hoy las vamos a necesitar para representar a estos tiempos, ¿verdad?, en segundos de las llamadas que recibe este call center. Lo vamos a utilizar para hacer diferentes representaciones gráficas. Bueno, en este caso, con esta tabla que vamos a hacer, vamos a construir un histograma de frecuencia. Bien, vamos a comenzar entonces.
¿Qué necesitamos para construirlo? Recordemos que necesitamos colocar información en el eje de las X, ¿ok? Y necesitamos colocar información en el eje de las Y. En el eje de las X vamos a tomar algunos límites de clase. En el eje de las Y iría la frecuencia absoluta. Por acá se los coloqué tipo recordatorio. Ahora, de estos límites de clase, ¿cuáles vamos a utilizar? Vamos a utilizar todos estos superiores. Pero de los límites inferiores solamente vamos a utilizar el primero. Entonces vamos a trabajar con esta L invertida que está acá. Esa es la información que vamos a colocar en el eje de las X y lo vamos a acompañar con el nombre de la variable. En el eje de las Y vamos a colocar a la frecuencia absoluta, que en este caso es el número de llamadas. Pero hay que utilizar una escala. ¿Por qué una escala? Porque hay que observar siempre la frecuencia absoluta. Como vemos que la mayor es 12, entonces pudiésemos utilizar una escala que me contenga a esa mayor frecuencia absoluta. Podemos utilizar escalas de 2 en 2, de 3 en 3. Todo va a depender del dato más grande de su frecuencia absoluta. Bueno, yo les traje ya un histograma listo. Entonces, bueno, voy a trabajar encima de él. Y ustedes van a entender sin ningún problema. Fíjense algo, lo primero que vamos a pasar para el eje X, que se los voy a repasar por acá, como les dije, de los límites inferiores solamente vamos a tomar al primerito de la clase 1, que es el 0. Aquí lo tenemos. Y todos los superiores, en este caso sería el 10, perdón, el 10, el 20, el 30, 40, 50 y 60. Y aquí lo podemos visualizar a cada uno, ¿ok? Bien, estoy rayando la guía. Una vez que nosotros colocamos nuestros límites de clase y colocamos la variable, ¿verdad?, en ese eje, ¿por qué es importante colocar la variable? Porque esta tabla va a ser utilizada por personas. Entonces los usuarios externos no deben estar adivinando. Esta es una ventaja de las representaciones gráficas, que ellas proporcionan información rápida, precisa, oportuna, a la vista. En el eje de las Y, recuerden que va la frecuencia absoluta, entonces vamos a utilizar una escala. Yo en este caso utilicé la escala del 2 en 2. Entonces, fíjense, voy a repasar el eje de las Y. Yo decidí utilizar escala de 2 en 2, entonces tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces utilicé una escala de 2 en 2. Si ustedes quieren, pueden utilizar una escala de 3 en 3 si así lo desean. Bien, ya tenemos la información que va en el eje de las X y la que va en el eje de las Y. El tercer paso es dibujar las barras, ¿ok? Dibujar las barras de las clases, pero hay que tomar en cuenta que la altura que va a tomar cada barra debe ser de acuerdo a la frecuencia absoluta. Entonces vamos con la primera. Fíjense que en la clase 1 los tiempos van desde 0 hasta 10. ¿Y cuántas llamadas hubo? 2. Quiere decir que la primera barra que yo dibuje debe extenderse hasta la altura del 2. Entonces yo lo voy a hacer, vean. Aquí está el 0 y aquí está el 10. Desde 0 segundos hasta 10 segundos hubo 2 llamadas. Entonces por eso es que mi primera barra o mi primer rectángulo, como ustedes quieran llamarlo, se extiende hasta la altura de este 2 que está acá. Esta frecuencia absoluta yo decidí colocarla acá porque no siempre vamos a coincidir con la frecuencia absoluta. Esto me indica que hubo 2, ¿verdad? Hubo 2 llamadas entre 0 y 10 segundos. Y continuamos. Vamos con la segunda clase. Entre 10 segundos y 20 segundos, ¿cuántas llamadas hubo? 6. Por eso es que ustedes observan que la segunda barra, ¿verdad?, sube hasta la altura del 6. Es decir que entre 10 llamadas, entre 10 segundos y 20 hubo 6 llamadas. Y así sucesivamente. Entonces, vean que un histograma se construye de una manera fácil y sencilla, ¿ok? Aquí les coloqué el nombre. Este es el histograma del tiempo de llamadas. Y algo muy importante, pero que también, no crean que porque se me olvidó deja de ser importante. Así como en este eje de las X,
va la variable principal, en el eje de la Y debe ir la variable secundaria, como les dije en un principio, para que la persona que lo utilice no esté adivinando. Continuamos. Una segunda representación gráfica muy importante es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencia lo vamos a construir uniendo. ¿Pero qué vamos a unir? Los puntos medios. Recuerden que los puntos medios son las marcas de clase que se representan como X sub Y. Estos puntos medios los vamos a ubicar ¿dónde? En la parte superior de cada barra que nosotros dibujamos en nuestro histograma. Entonces, este polígono de frecuencia, fíjense aquí se los vuelvo a colocar, se traza tomando en cuenta a las marcas de clase de cada barra. Entonces, para nosotros ubicar a nuestro polígono, debemos partir del histograma de frecuencias. El polígono ocurre sobre el histograma de frecuencias. Vamos a tomar como ejemplo el caso anterior. Entonces, a partir de ese histograma del caso anterior, vamos a construir un polígono de frecuencias, pero de frecuencias absolutas. Ustedes luego pueden hacerlo en base a la frecuencia acumulada o en base a la frecuencia relativa. Bien, ¿qué elementos necesitamos? Como vamos a partir de lo que es el histograma, bueno, aquí no les coloqué lo que eran los límites de clase, ¿verdad? Pero fíjense algo, se van a necesitar. Adicional a eso, fíjense, están la frecuencia absoluta, que ya en el histograma estaba, y aquí lo nuevo son las marcas de clase X sub Y. Fíjense algo que en la primera clase, que los segundos, ¿verdad? O sea, el tiempo de llamada iba desde 0 hasta 10 segundos, hubo 2 llamadas. ¿Y cuáles fueron las llamadas promedio? 5. Entonces, con estos promedios nosotros vamos a trabajar. Cada uno de estos promedios, 5, 15, 25, 35, 45 y 5, todos van de 5 en 5, porque en este caso, fíjense, tenemos un promedio por clase y rápidamente lo que vamos a hacer es, va de 10 en 10, disculpen, de 10 en 10, 5, 15, 25, 35, 45, 55, porque vean que mis límites de clase van, mis intervalos de clase van de 10 en 10, corrección. Entonces rápidamente nos llevamos a estas marcas de clase para nuestra representación gráfica. ¿Okay? Nuevamente coloqué aquí lo que necesitamos. Y aquí ya les muestro el polígono de frecuencia absoluta de los tiempos de las llamadas. Ahora, el polígono es esa línea azul. Él ocurre sobre el histograma. Dejé el histograma en gris, ¿ok? Porque ahorita nos interesa es el polígono. Y vean que tenemos, fíjense, aquí siguen estando los límites de clase. Tenemos 0 segundos hasta 10, desde 10 hasta 20, desde 20 hasta 30 y así sucesivamente. Aquí está de 50 hasta 60. Simplemente agregamos las marcas de clase, ¿ok? Aquí vean 5, 15, 25, 35, 45 y 55. ¿Dónde agregamos estas marcas de clase? En el eje de las X, porque en el eje de las Y, es este que está acá, sigue la frecuencia absoluta, que en este caso es el número de llamadas, ¿ok? Se lo voy colocando por acá, porque me lo comí. Bien, y sigue nuestra escala, vean el eje de la Y. Entonces, si ustedes observan bien, lo que es el polígono de frecuencias, él se dibuja sobre el histograma. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que entre 0 y 10 llamadas, ¿cuál fue 0 y 10 segundos? ¿Cuál fue el promedio de llamadas? 5. Entonces, fíjense, aquí sobre la barra vamos a colocar justamente en el medio un puntico, que es la marca de clase. En la segunda barra, donde las llamadas iban desde 10 hasta 20, fíjense que aquí está, ¿verdad?, la barra. Recuerden que ya habían 6 llamadas. En este caso, el promedio de llamadas fue 15. Ubicamos un puntico. Entonces, si nos vamos un poco más rápido, simplemente sobre las barras arriba, ¿verdad?, vamos a ir colocando las marcas de clase.
Estas marcas de clase ahora procedemos a unirlas. Entonces comenzamos del punto más pequeño, ¿verdad? Que fue donde la marca de clase era 5, los unimos y vean que me queda mi línea poligonal. ¿Ok? Sigo repasándola y aquí me quedó. Entonces, bueno, este es un polígono de frecuencias. Aquí fácilmente se puede observar que fíjense algo, donde recuerden que desde 0 segundos hasta 10 segundos hubo 2 llamadas. Entonces, en la medida en que los segundos van aumentando, en este caso el número de llamadas fue aumentando. Fue aumentando este número de llamadas. Pero a partir de este punto hubo un descenso en el número de llamadas. Hubo un descenso. Entonces, en este tramo de acá del gráfico es donde de repente el dueño del call center tiene que analizar y buscar la respuesta. ¿Qué sucedió, verdad? Durante todos estos segundos, ¿por qué las llamadas disminuyeron? ¿Ok? Entonces vean que el gráfico proporciona información, me permite sacar conclusiones y luego tomar una decisión sobre ello, inclusive hacer pronóstico. Continuamos. Tenemos a la ojiva. La ojiva es muy similar al polígono de frecuencia. La diferencia está en que vamos a trabajar en el eje de la Y con las frecuencias acumuladas y allí no vamos a utilizar escalas. Entonces fíjense, se trazan tomando en cuenta los límites superiores de cada clase o intervalo, es decir, tomando el extremo derecho de la parte superior de cada barra, como les decía hace rato, la L invertida. Tomamos solamente al primer límite inferior de la primera clase y tomamos a todos los superiores hasta que llegamos hasta el último que es 60. Por aquí se lo coloqué, que dibujarla es muy similar al polígono de frecuencias, pero con frecuencia acumulada. Entonces, fíjense, vamos partiendo del ejemplo anterior, vamos a construir una ojiva. Entonces, necesitamos, en este caso, los límites de clase, pero solamente vamos a trabajar con este extremo derecho, ¿ok? Y con este límite inferior, que es el 0. Adicional a eso, vamos a trabajar con la frecuencia acumulada. Esto me indica que por debajo de 10 segundos hubo 2 llamadas, por debajo de 20 hubo 8 llamadas y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ojiva? Entonces, nuestra ojiva, fíjense, nuevamente me vengo al eje de las X. En el eje de las X está en este caso el tiempo, que está en segundos, y ven que aquí están todos, miren, todos mis extremos, está desde 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60, y en el eje de las Y, recuerden que va a estar allí el número de llamadas, porque cuando hablamos de frecuencia, ya sea absoluta o acumulada, esto sigue siendo llamadas. Entonces en el eje de la Y hay que agregar por aquí, ¿verdad? Número de llamadas, para que la ojiva hable por sí solo. Entonces fíjense algo, yo aquí coloqué una escala, pero si ustedes lo desean, si los datos, fíjense, si ustedes observan que las frecuencias son bajitas, no es necesario utilizar una escala. Como aquí la mayor frecuencia absoluta es 40, yo me veo en la obligación de utilizar una escala. Entonces, utilicé una escala de 5 en 5. Lo importante es que esa escala me tome en cuenta el valor más grande, que es 40. Entonces, fíjense algo. Nosotros partimos en este caso de lo que es el polígono, pero en este caso mis frecuencias van a ser acumuladas. Entonces, bueno, vamos acá entonces a la tabla. Recuerden que entre 0 y 10 segundos, ¿verdad? Tuve acumuladas 2 llamadas. Entonces vean, entre 0, me voy al gráfico, entre 0 y 10 segundos, vean que aquí está el rectángulo, o sea, la barra. Hubo 2 llamadas. Si ustedes quieren, pueden colocar el 2. Lo pueden colocar aquí arriba o pueden colocarlo, ¿verdad?, en cualquier otra parte visible. Ahora, como estamos construyendo una ojiva,
necesitamos ubicar puntos. Entonces el punto lo voy a ubicar aquí al final del extremo derecho. Vuelvo otra vez a la tabla. Entre 10 y 20 llamadas hubo 8, ¿verdad? Quiere decir que la segunda barra, vean, va desde 10 hasta 20 y ya va a subir hasta la altura del 8. Si quieren pueden colocar ese 8 aquí arriba. Pero como la ojiva se construye por la unión de puntos, entonces donde finaliza aquí, vean, la barra, aquí al final, pero en el extremo derecho al final colocamos un punto. Y así sucesivamente. Vean que entre 20 y 30 segundos hubo 20 llamadas. Entonces rápidamente vean que entre 20 y 30 hubo, ¿verdad?, 20 llamadas y ubico de una vez el puntico acá. De una vez, ¿ok? Aquí se ve, miren, la barra hasta la altura del 20. Y así sucesivamente. Entonces entre 30 y 40 hubo 30 llamadas. Entre 40 y 50 hubo 36 llamadas y entre 50 y 60 hubo 40 llamadas. Una vez que tenemos estos puntos rojos, simplemente los vamos a unir. Ahora, como estamos trabajando con una variable, fíjense, que es continua, porque el tiempo es una variable continua, entonces fíjense, nosotros a la hora de unir nuestra ojiva debemos trabajar con esta L invertida. ¿Okay? Debemos comenzar desde el 0. Entonces, en este caso, yo voy a ubicar un punto aquí en el origen y comienzo a unir todos estos puntos. Los uno. Y la ojiva siempre tiene forma ascendente porque estamos trabajando con la frecuencia acumulada. Eso es todo, muchachos. Hasta aquí con este video culmina el contenido de la unidad 2. En la próxima clase veremos el contenido de la unidad 3 que se llama medida de tendencia central y de posición.